Empiezas a comer y no puedes parar. Dices, bueno, solo un poquillo, y cuando te quieres dar cuenta, pues ya te has liado. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera tenías hambre como tal, pero por lo que sea, pues en ese momento te da igual, sigues comiendo. Y cuando acabas, pues te sientes fatal, claro, ¿no? Con culpa, con frustración, incluso enfadado contigo mismo, martirizándote, etc. Y entonces viene el pensamiento típico, bueno, es que no tengo fuerza de voluntad para la comida, es que siempre me pasa lo mismo, empiezo y no puedo parar, y en tu cabeza pues te prometes que no te va a volver a pasar, pero siempre vuelve. Si te suena esta idea, lo primero que quiero que entiendas es que no eres la única persona a la que le pasa. Esto es muchísimo más común de lo que parece y además tiene explicación. Importante. Esto no va simplemente de fuerza de voluntad, no es tan sencillo como tener más disciplina y ya está. Hay cosas que están pasando en tu cuerpo y en tu cabeza y que están influyendo mucho más de lo que crees. Así que en este vídeo te voy a explicar justo eso. ¿Qué hay detrás de esos episodios, de esos atracones? ¿Por qué sientes esa pérdida de control? Y sobre todo, pues, ¿qué puedes empezar a hacer para que cada vez te pase menos y con menos intensidad? Antes de seguir, pues bueno, me presento rápido para los que no me conozcáis. Yo soy Alberto Cara, me dedico a la nutrición y el entrenamiento y llevo años trabajando con personas que, pues, entre otras cosas, viven exactamente esto que acabamos de contar. Y vamos a advertir de algo importante desde ya. Este tema tiene una parte psicológica muy grande, la relación con la comida, cómo gestionar las emociones, patrones que llevas años repitiendo, todo eso influye muchísimo. Y bueno, otra cosa igual o más importante, yo no soy psicólogo y no voy a meterme donde no me corresponde, pero desde la nutrición, desde la fisiología, desde cómo organizas tu día a día, pues hay muchísimo margen de mejora, muchísimo más del que la gente cree. Y esto pues lo veo constantemente con personas que llegan pensando que lo suyo es falta de control y en realidad hay mucho que mejorar en otros aspectos. Entonces, idea clave para todo el vídeo, pues esto no es solo mental, pero tampoco es solo una cuestión de nutrición, es una mezcla de varias cosas y cuando entiendes cómo encajan, pues es cuando puedes empezar de verdad a tener más control sobre la situación. Entonces, vamos a empezar poniéndole nombre a lo que estamos hablando, porque aquí es donde suele haber mucha confusión. Un atracón no es simplemente comer mucho, no es el típico día que te has pasado porque había una comida familiar, una cena o porque te has liado con una pizza viendo una serie, ¿no? Eso nos puede pasar a todos y no es lo mismo. Aquí hay algo mucho más específico. Lo principal es la sensación de pérdida de control. No es solo que comas más de la cuenta, es que sientes que no puedes parar aunque quieras. Además, suele pasar rápido, comes más deprisa de lo normal, casi sin darte cuenta, entras como en piloto automático. De hecho, yo he escuchado frases tipo, no, es que sé que debería parar de comer tal, pero no puedo. Pues esa frase define muy bien lo que pasa en un atracón. También hay cierta desconexión, o sea, no estás disfrutando la comida como tal, no es qué bueno está esto, ¿no? Es más bien un impulso que va tirando de ti. Comes y cuando paras es como, bueno, pero ¿qué he hecho, no? Y sí, normalmente se suele dar con bastante cantidad de comida. Pero bueno, eso no es lo más importante. Lo importante es que en ese momento pierdes la capacidad de regular lo que estás haciendo. Por eso es fundamental diferenciarlo bien, porque si pensamos que el problema es solo comer demasiado, pues nos podemos equivocar y acabamos llamando atracón a cualquier cosa, que es lo que pasa. El problema entonces no es solo cuánto comes, es que en ese momento pierdes la capacidad de controlarlo. Y bueno, otro punto que es fundamental entender sobre los atracones, porque si no, pues es muy fácil que te compares y que te acabes frustrando todavía más, es que esto no le pasa igual a todo el mundo. No todo el mundo tiene la misma facilidad para entrar en ese modo automático, modo atracón. Ni le afectan igual los mismos alimentos, ni responde igual ante las mismas situaciones. Y eso no es una excusa, es que lo de que cada uno somos un mundo, pues, es verdad. Hay una parte biológica, hay personas que tienen más sensibilidad al sistema de recompensa, es decir, que su cerebro pues, responde con más intensidad a ciertos alimentos, sobre todo los más hiperpalatables. Dicho de otra manera, pues hay gente a la que ciertas comidas le enganchan más que a otras, igual que hay gente que prueba el alcohol y puede dejarlo sin problema y otra no. Luego está todo el aprendizaje previo, dietas muy restrictivas, alimentos prohibidos, el típico esto no lo puedo comer, pues eso va dejando huella. Y hace que cuando vuelves a tener ese alimento delante, pues, no sea una situación neutra, ¿no? Sino que tienes ahí, en fin. Y también influye muchísimo tu historia con la comida, tu entorno, cómo has aprendido a comer, si has usado la comida para gestionar emociones, todo eso suma. Por eso ves cosas como que una persona se come 2 onzas de chocolate y se queda tan tranquila y otra abre la tableta y le cuesta muchísimo parar, ¿no? Y no es que una tenga más fuerza de voluntad que la otra, es que no parten del mismo punto. Entonces, no es solo lo que haces ahora, es todo lo que vienes arrastrando de antes.
Y cuando tienes eso en cuenta, pues dejas de analizar el problema de una forma tan simple, tan reduccionista, tan superficial y empiezas a verlo con un poco más de cabeza y de perspectiva. Y aquí viene una de las ideas más importantes de todo el vídeo. Lo que pasa durante un atracón no es un fallo raro de la persona, tiene una lógica y una explicación. Aunque desde dentro se sienta como, tío, ¿por qué no puedo parar? Pues en realidad tu cuerpo está respondiendo a una serie de cosas. Nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir. Y eso significa dos cosas, que va a buscar energía, sobre todo rápida, y va a repetir lo que le resulta gratificante. Aquí entra pues, esto de la dopamina, que seguro que te suena. Sin liarnos, pues es lo que hace que algo te apetezca mucho, ¿no? Que tengas ese impulso de quiero más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si vienes de haber restringido, de pasar hambre, de intentar controlar mucho lo que comes, pues tu cuerpo se pone en una especie de modo recuperación, modo alerta, y es como si dijera, vale, pues hemos estado apretando, pues en cuanto haya una oportunidad hay que aprovechar. Y claro, en el momento en el que aparecen alimentos muy palatables, con mucho sabor, pues el sistema se dispara más de la cuenta. A nivel más físico pasa igual. Cuando vienes de una restricción, pues el hambre sube y la saciedad no responde igual de bien. Y cuando juntas todo eso, ya no es solo una cuestión de decidir parar. Por eso, más que pensar que pierdes el control sin más, piensa que en ese contexto tu cuerpo te lo está poniendo mucho más difícil para parar. Y eso es clave entenderlo porque cambia completamente pues, cómo hay que abordar el problema. El atracón no aparece de repente, no es algo que te pasa sin más en ese momento, no es que tú un día pierdas el control porque sí, se va construyendo poco a poco, aunque tú no te des cuenta. Y ahí es donde normalmente está el origen del problema, que puede venir por varios factores. Primero, pues la restricción, ¿no? Intentar hacerlo perfecto, el típico hoy lo hago todo bien, o esto no lo puedo comer, o esto está prohibido, pues vas apretando y claro, eso no sale gratis. Llega un punto en el que la cabeza te dice, pues oye, hasta aquí. Segundo, la saciedad. Muchas veces comes, pero no te quedas saciado, comidas muy ligeras, muy pequeñas o poco saciantes, y eso hace que arrastres hambre durante todo el día. Igual no es un hambre exagerada, pero ahí está sumando su granito de arena al atracón. Tercero, bueno, la fatiga mental. Esto pues, afecta mucho y se habla poco. Cuando estás cansado, pues cuando llevas todo el día tomando decisiones, trabajando con estrés, pues tu capacidad de frenar impulsos baja. Es decir, te cuesta más decir ese hasta aquí, ¿no? Y cuarto, el entorno. Tener alimentos muy palatables a mano, que sean fáciles de comer, que no tengas ni que pensar, pues están ahí, ¿no? Entonces, pues, cuanto más fácil lo tienes, más probable es que pase. Entonces, ¿qué pasa? Pues que normalmente no es solo una cosa, no es solo he comido poco, no es solo estoy cansado, es que cuando varias de estas cosas se juntan, pues bueno, pues has restringido durante el día, llevas hambre acumulada, estás reventado, llegas a casa y tienes comida muy palatable delante, pues entonces el atracón suele aparecer, ¿no? Cuando se acumulan suficientes factores para que te resulte muy difícil frenar, pues aparece. De hecho, idea de aquí, de las más importantes con las que te aconsejo que te quedes, es que el atracón no empieza cuando comes, empieza horas o incluso días antes. Vale, y ahora que ya entiendes cómo se va construyendo el atracón, vamos a meternos en qué pasa exactamente durante ese momento. Porque en el momento del atracón no es que tú seas la misma persona de siempre tomando decisiones normales. Por explicarlo sin ponernos demasiado técnicos, que encima no es lo mío, pues hay una parte del cerebro, la corteza prefrontal, que es la que tiene que ver con el autocontrol, la toma de decisiones, el vale, paro aquí, ¿no? Pues esa parte funciona un poco peor. Y al mismo tiempo, todo lo que tiene que ver con el impulso y la recompensa está, vamos, a tope. Traducción práctica. Te cuesta más frenar y te resulta más fácil seguir. Por eso comes más rápido de lo normal, pues muchas veces casi sin darte cuenta, no hay pausa, no hay ese momento de decir, oye, ¿sigo o paro? Va pues, como en automático. También por eso cuesta tanto parar. No es que no sepas que deberías parar, porque lo sabes, es que en ese momento pues, echar el freno se hace mucho más complicado. Y además hay otro detalle importante, la saciedad no llega igual, o mejor dicho, bueno, digamos que llega tarde, tu cuerpo necesita un tiempo para registrar que ya ha comido suficiente y en ese contexto ese proceso va más lento. Si a eso le sumas que normalmente lo que aparece en estos momentos son alimentos muy palatables, altos en azúcar, grasas, muy fáciles de comer, pues claro, es que todo juega a favor de seguir comiendo. Al final pues se junta todo, más impulso, menos freno, comida muy fácil de consumir, entonces bueno, idea clave de aquí, pues que no es que no quieras parar, claro que quieres, ¿no? Es que en ese momento te cuesta mucho más hacerlo. Y ahora viene una parte que, bueno, no entender esto es que puede llevarte a que los atracones se repitan una y otra vez, y es qué pasa después del atracón, porque claro, tú terminas el atracón sintiéndote mal, y es normal, aparece la culpa, el enfado contigo mismo,
madre mía, qué desastre, mañana lo arreglaré, ¿no? ¿Y qué hace la mayoría de la gente ahí? Pues intentas compensar. Vale, pues mañana no desayuno, esta semana voy a comer súper limpio, ahora sí que sí, pues lo voy a hacer todo perfecto. Es decir, vuelve a la restricción, vuelve al todo o nada. Y claro, esto en el momento pues parece que tiene sentido, como que estás corrigiendo el error, compensando el exceso, pero en realidad pues está alimentando el problema, porque vuelve a generar justo las condiciones que hemos visto antes, más restricción, más hambre, más tensión en la cabeza, etcétera, ¿no? Y acaba otra vez en el mismo punto. Y esto lo vemos constantemente, ¿eh? Personas que están atrapadas en este bucle durante meses o años sin darse cuenta, ¿no? De restricción, atracón, culpa, restricción otra vez, y cada vuelta del ciclo pues lo va reforzando más. Por eso es importante que se entienda que cuanto más intentas controlarlo desde el castigo, pues más se va a repetir. No porque no lo estés intentando lo suficiente o porque necesites más fuerza de voluntad, es que el enfoque va justo en la dirección contraria a lo que necesitas. Entonces, después de todo lo que hemos visto, la pregunta que surge es, vale, bueno, ¿y yo qué hago ahora para evitar los atracones, ¿no? Porque entender por qué puede estar sucediendo está muy bien, pero luego hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Eso sí, adelanto, pues no hay una solución única que le funcione a todo el mundo igual, y todo esto que te voy a contar ahora, pues es desde el enfoque en el que yo trabajo, ¿no? Nutrición, fisiología, hábitos. No me voy a meter en la parte psicológica profunda, más que nada porque no puedo, aunque sabemos que está ahí y es importante, ¿no? Pero no es lo mío. Pero bueno, incluso con esto que yo voy a tocar, hay muchísimo margen de mejora en la mayoría de personas, ¿eh? Entonces, bueno, vamos por partes. Lo primero, la base fisiológica. Comer suficiente y comer de forma que te sacie. Esto pues parece muy básico, pero no lo es tanto cuando hay mucha gente intentando controlar los atracones, pasando hambre sin darse cuenta, con dietas restrictivas, etcétera, ¿no? La típica de pues, comes poco durante el día, llega la tarde muerto de hambre y ahí ya vas cuesta abajo y sin freno. Aquí pues hablamos de ajustar cantidades, ¿no? Pero también la calidad de lo que introduces, proteína, fibra, volumen de comida, comidas que de verdad te dejen saciado. Esto es de las primeras cosas que ajustamos y muchas veces solo con eso ya baja bastante la frecuencia de los atracones. Segundo, pues tener una estructura, reducir decisiones, porque confiar todo al ya veré qué hago cuando tenga hambre, pues suele acabar mal. Llegas cansado, sin nada preparado, tienes 1000 opciones y acabas tirando de lo fácil. Entonces, tener cierto orden, cierta previsión, no improvisarlo todo, pues te va a quitar mucha carga mental y evitar muchos de esos momentos. Tercero, el entorno. Esto es más importante de lo que parece, no es solo tener más autocontrol, es que si constantemente estás rodeado de estímulos que te lo ponen complicado, pues estás jugando con desventaja. No se trata de que prohíbas todo, pero sí de tener un poco más de estrategia, ¿no? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué compras? ¿Qué te dejas más a mano? Pues todo eso influye. Y cuarto, la mentalidad. Salir del todo o nada, porque mientras sigas en o perfecto o a tomar por saco, pues el ciclo se va a seguir repitiendo. Y esto implica aceptar que no todo va a salir perfecto todos los días, pero que eso no significa que ya esté todo perdido en cada mínimo desliz que tengas. Bueno, y punto importante, esto no es una checklist de a esto y ya está. Es un proceso que se va ajustando, ir viendo qué te pasa a ti, en qué momentos, qué lo dispara, e ir tocando esas piezas poco a poco, ¿no? Por eso el enfoque no es tengo que evitar el atracón cuando empieza, eso normalmente falla. El enfoque es voy a reducir todo lo que hace que sea probable que ocurra. Y con el tiempo eso se va notando, porque al final el atracón no es falta de control como tal, es acumulación. Y cuando empiezas a intervenir en esa acumulación es cuando se suelen ver los cambios a mejor. Y bueno, antes de terminar, algo importante que quiero dejar claro. Todo esto que hemos visto puede ayudar mucho, de verdad, pero hay casos en los que esto se va a quedar corto. Hay situaciones donde la relación con la comida está más deteriorada, donde los atracones son muy frecuentes o muy intensos, o donde hay mucho componente emocional detrás, y ahí hace falta, además de analizar el caso en profundidad también a nivel de nutrición, ejercicio, hábitos, etcétera, trabajar también la parte psicológica, y eso no es algo raro ni tiene por qué ser en un caso extremo, es habitual y es recomendable en prácticamente cualquier caso así, ¿no? Si se tiene la opción de hacerlo. De hecho, lo normal es combinar ambas cosas, ¿no? Trabajar la parte de hábitos, nutrición, estructura y a la vez apoyarse en un profesional de la psicología. Así que, si te ves en este punto, pues no es que lo tuyo sea demasiado grave ni nada por el estilo, simplemente pues, quizás necesitas un enfoque más completo. Bueno, y no olvides que pedir ayuda en ese caso no es que estés fallando, es hacer lo que toca, es hacerte un favor, porque como has visto, pues esto es más complejo que simplemente falta de control o de voluntad. Entonces, bueno, por resumir todo lo que hemos visto en el vídeo, insisto en la idea de que eso, ¿no? De que esto no es que te falte control, no es que tengas poca fuerza de voluntad o que seas débil, es un proceso mucho más complejo donde se juntan varias cosas,
cómo comes, cómo te organizas, el contexto en el que estás, lo que vienes arrastrando, y todo eso cuando se acumula acaba dando lugar en ocasiones a esos episodios, ¿no? Y la buena noticia es que, pues, igual que se construye, pues, se puede trabajar. No va a ser inmediato, no va a salir perfecto a la primera, pero seguro que se puede mejorar y mucho. Así que bueno, si te has visto reflejado en varias partes del vídeo, pues que probablemente sí, si estás aquí ahora mismo, pues tiene sentido, ¿vale? Tiene sentido y no eres un caso raro, ni es algo que solo te pasa a ti. El problema es cómo se está construyendo todo lo que va pasando antes, como hemos visto. Y cuando empiezas a entender eso y a tocar esas piezas poco a poco, es cuando pueden venir los cambios de verdad mejor. Y ya está, que si te ha servido el vídeo, pues que lo compartas con alguien, a quien creas que le puede ayudar todo esto, porque este tema pues le pasa a mucha más gente de lo que parece, solo que no suele hablarse. Y si quieres que trabajemos en tu caso de forma más personalizada, pues tienes toda la información en mi web. Y nada, que me sigas también por Instagram, que ahí subo contenido todas las semanas sobre estos temas y mucho más. Nos vemos en el siguiente.